Hola a todos, bienvenidos a la segunda parte del tema de ruido, y en esta ocasión vamos a hablar sobre ruido en sistemas de comunicaciones analógicos. Vamos a tratar el modelo del ruido en forma polar y los parámetros para cada uno de los sistemas de comunicaciones analógicos, y en especial AM, SSB, y en la parte de sistemas angulares con PM y FM haremos algunos ejemplos y propondremos algunos ejercicios. Como hemos dicho anteriormente, pues son señales aleatorias, y en comunicaciones pues les decimos señales no deseadas, ya que se mezclan o se suman con las señales de información transmitidas, y generalmente esto ocurre porque en el canal es donde se genera pues este ruido, y por supuesto el análisis que haremos lo haremos en los receptores, ya que cada uno de los elementos que lo componen ya tienen de alguna forma, dado por los fabricantes, su figura de ruido, y el canal pues no está dimensionado aún. También hay otros tipos de ruidos, además de el ruido térmico, que pues es a través de los elementos atmosféricos, como ya hemos hablado, sistemas eléctricos y señales interferentes, que son otras señales que podrían interferir con la señal del usuario de interés. Entonces el ruido, pues vamos a hacer un análisis a partir de los receptores. Y el diseño de un sistema de comunicaciones, o el rendimiento de los sistemas de comunicaciones, es entregar una señal de tal forma que esté dentro de estos parámetros del rango dinámico, que es una potencia máxima y una potencia mínima, denominada la sensibilidad al receptor, para que pueda ser extraída la información. Y también pues el sistema, que hay que evaluarle la capacidad que tiene de evitar el ruido. Entonces vamos a mirar en los sistemas lineales todo el diagrama polar y cada uno de los parámetros y análisis del ruido en estos sistemas. Vemos acá un sistema de comunicaciones en general. Entonces acá esto me representa pues ya la señal que llega del canal, donde tenemos la señal de interés y la señal de ruido. Como vemos, el canal pues lo vamos a definir como un sistema lineal en el cual pues es aditivo, y el análisis del ruido pues se puede hacer independiente en cada uno de los puntos que vayamos evaluando, igual que el de la señal, y después pues hacerles una relación a través de un parámetro de interés, que es la relación señal a ruido. Como el sistema, ya les comenté anteriormente, se cataloga como un sistema lineal e invariante en el tiempo, entonces pues las figuras de mérito pues van a ser la relación señal a ruido a la entrada y a la salida del demodulador, y con ello obtendremos lo que vimos la sesión pasada o la parte anterior, que es la figura de ruido. Entonces los diagramas polares para los sistemas lineales y también para los otros sistemas angulares, porque el ruido en relación con la señal es lineal también, más no significa que el sistema de modulación angular sea completamente lineal. Entonces miramos acá nuestra señal, un diagrama polar. Esto nosotros podemos hacer el diagrama polar con la envolvente compleja o con la señal completa. Simplemente ya sabemos que G de T pues es igual a G de S, que es por E a la J beta S. Entonces fíjense que aquí tenemos los dos componentes, uno en la parte lineal y el otro en la parte angular. Si queremos hacer la señal ya completa, la señal pasabandas, pues simplemente lo colocamos aquí el vector que está rotando, que es W sub C, y entonces ya tenemos que Y de T pues va a ser igual pues a G sub S de T por E a la J W sub C
más teta s, más teta s de t. Entonces esta es la señal compuesta y ya, pues si nosotros la volvemos real, pues ya sabemos que es g de t por el coseno de w sub c de t. Entonces, esta es mi señal pura que me llega al receptor, y como esta señal de alguna manera hay ruido, pues el ruido es aditivo, se le adiciona, y entonces ya vamos a tener una componente compuesta que es este vector, que es la suma de la señal más la suma del ruido, y en la cual pues vamos a obtener esta envolvente compleja total, que es igual a la envolvente de la señal más la envolvente del ruido. Entonces, como vemos acá, pues este es el ángulo de la señal, y este pues es el ángulo total de la señal y el ruido. Entonces aquí vemos el ruido. Entonces, para poder hacer una extensión de este ruido, pues hacemos hasta que tengamos aquí un ángulo de 90 grados y podamos pues dar las diferentes definiciones. Entonces fíjense que este ruido que está acá es el que me va a afectar la parte de la señal que está acá en la parte lineal, y este que está acá es el que me va a afectar el que está acá en la parte angular. Miren, en el ángulo acá, porque este pues a la final va a ser el ángulo que me va a aumentar o a disminuir pues la señal de una manera aleatoria que se convierte en ruido. Entonces n sub c lo llamamos la componente en fase de ruido, y es la que afecta a los sistemas lineales, y la componente en cuadratura es la que me afecta las señales en componentes angulares. Y pues aquí tenemos ya dado por las definiciones de un triángulo pues recto. Entonces tenemos que nc es igual a gn coseno y nq es gn seno. Entonces, para la parte lineal, para los sistemas lineales, simplemente vamos a hacer una cosa. Vamos a suponer que la señal de información viene acá en la amplitud. Entonces, de alguna manera esta amplitud va variando de acuerdo al mensaje. Y entonces, pues el ángulo no afecta mucho, el ruido en fase no afecta mucho. Mire, este ruido no afecta mucho, que sería este que tenemos acá. El teta sub n no afectaría mucho, pero lo que sí afecta es la amplitud. Entonces, por eso el ruido que está en la amplitud sí nos perjudica a nosotros. Pero a g sub n pues no mucho, porque son cambios de amplitud y no de fase. Entonces, por eso g sub s se da como una señal en la amplitud, y el ángulo pues lo tomamos como constante, pues si es un ángulo constante que es el de la señal, entonces este ángulo que es constante pues lo podemos tomar con un valor para que me dé 1. Por eso acá no le colocamos este ángulo, porque no es de interés. Una señal retardada en comunicaciones analógicas, pues la señal no se pierde. Ahora miremos para las señales angulares. Ahora, si la información viene aquí en este ángulo, pues entonces ahora sí tendremos nuestra señal compuesta, que es G sub S E a la J S de T, donde aquí colocamos la señal. Fíjese, y este G de la señal, pues simplemente también lo vamos a tomar como una constante. Y qué mejor constante, por ejemplo, que sea la constante de la portadora. ¿Por qué? Porque aquí no va a variar la señal, aquí simplemente lo que va a variar es aquí la señal, es acá, de acuerdo al mensaje. Entonces, por eso esta representación junto con el ruido pues es muy aceptable para poder hacer el análisis completo. Y la señal de salida, pues obviamente ya sabemos que es una constante por la señal más el ruido, o esta es la fase. Entonces ahora sí miramos que la fase está compuesta por la señal y por el ruido. Entonces este sí es el que hay que hacerle un tratamiento, pero cuando nosotros demodulamos, pues esta fase la bajamos y ya la convertimos en un ángulo que está proporcionalmente
a la información. Entonces vamos a mirar cómo es este ángulo. Pues este ángulo, ¿cuál es? Este ángulo es esta teta sub s más este ángulo. Pero este ángulo, ¿a qué es igual? Pues este ángulo es igual a nq, o sea, pues más o menos es a la tangente menos 1 de nq sobre el cateto que tenemos acá, el adyacente, a la sobre g sub s más n sub c de t. Obviamente hay una k que es la constante que me genera el demodulador. Y fíjense que g sub n más n sub c, ya sabemos que esta g sub s prácticamente es a sub c más n sub c de t. Y esta es nq. Entonces este es el ruido. Como esto es tan pequeño, entonces esto lo podemos aproximar a nq a sub c, claro, porque la señal a sub c pues es muy grande con respecto al ruido. Eso lo vamos a ver más adelante en algún ejercicio, que las potencias del ruido son tan pequeñas que con respecto a las portadoras eso casi no son perceptibles si el sistema está bien dimensionado. Entonces por eso acá, mire, tenemos n a sub c. Entonces aquí hay una parte que dice que si a sub c es mucho mayor que el ruido que está acá, pues simplemente este denominador lo podemos aproximar acá. Entonces aquí tenemos nuestro ruido que me genera a través del ángulo y nuestra señal de salida. Entonces, ojo, esta es la salida, la señal de salida, y esta es la señal de entrada. Para cuando veamos allá la relación señal a ruido. Ahora vamos a ver los diagramas o los parámetros para los sistemas modulados en la parte lineal. Y el ruido para AM o amplitud modulada, vamos a tener que a la entrada del receptor, perdón, sí, del demodulador, perdón, la señal es de este tipo. Aquí tenemos la envolvente compleja, como hemos hablado, no tenemos ningún tipo de fase porque ya hemos hablado anteriormente, y aquí tenemos la portadora. Y a la salida, pues vamos a obtener la señal y el ruido, y al extraerla completamente, pues vamos a tener la envolvente compleja más el ruido. Entonces la densidad de ruido antes del demodulador, pues ya hemos hablado que la densidad espectral de ruido es KTN sobre 2, donde K es la constante de Boltzmann, la temperatura de ruido. Y como tenemos que el ancho de banda de una señal AM pues está al lado y lado, por eso hicimos también, miren, aquí tenemos una señal, aquí tenemos la otra señal, la misma señal reflejada en la frecuencia a ambos lados. Aquí tenemos 0, entonces aquí tenemos un ancho de banda B sub M. Como está distribuido en el espectro bilateral, pues entonces por eso tomamos 2 veces AM, 1 y 2. Entonces por eso a la final la potencia de ruido a la entrada del demodulador pues nos va a quedar K T sub NB a M. Luego la relación señal a ruido, además que el ancho de banda AM pues es 2 veces el ancho de banda de la banda base o del mensaje, y en la cual pues nos queda que la potencia de la señal, mire, ya hemos evaluado anteriormente la potencia de esta señal y es igual a C al cuadrado factor de 1 más XM al cuadrado promedio de T, y esa es la potencia de nuestra señal. Y en ese punto, acá en este punto, aquí tenemos el receptor, aquí tenemos la entrada. Entonces aquí la entrada, pues esta es mi relación señal a ruido. Ahora para la salida, que es acá,
pues vamos a obtener pues que la potencia de esta señal es igual al valor cuadrático medio de la señal, y es k al cuadrado más a sub c al cuadrado por x m promedio. Y la del ruido, pues lo mismo, k al cuadrado n sub 0 por 2b, que es el ancho de banda. Este es el mensaje. Entonces, estas son las potencias del ruido de la señal MDT, que es esta, y de la señal. Aquí hablamos de n sub c porque es el ruido que está en fase con respecto a la señal que va variando. Y la relación señal a ruido de salida, pues a sub c al cuadrado promedio sobre 2n sub 0 por b. Y la figura de ruido, pues simplemente nuevamente la relación señal a ruido de salida con respecto a la entrada. Entonces colocamos los valores, y como este y este son iguales, y tenemos acá que 2x promedio al cuadrado sobre xm al cuadrado promedio más 1, pues nos da el resultado final de esta figura de ruido de un demodulador AM, para cualquiera de los dos, ya sea para un detector de envolvente o ya sea para un detector sincrónico. Ahora, si el índice de modulación es al 100%, eso significa que el índice de modulación es 1. Y si tenemos un tono, pues esta xmdt, cuando estamos al máximo, será pues el coseno de wmdt. Pues este tono me representa esta información. Entonces, si reemplazamos esto, pues tenemos que la relación, que la figura de ruido en AM es 2/3. Y hay una parte fundamental que generalmente cuando nosotros hacemos un análisis banda base de la señal, pues la potencia del ruido banda base pues es n sub 0b. Entonces muchas veces en la literatura se hace una comparación con la banda base. Entonces por eso dice aquí que la figura de ruido AM en referencia a la banda base, ya no a la señal de entrada, sino a una señal banda base, pues simplemente es xm al cuadrado de t sobre xm más 1, si hiciéramos todo este proceso que está acá. De igual manera, pues si reemplazamos al 100%, pues va a ser igual a 1/3. Claro, es que el ancho de banda aquí pues obviamente ya es el ancho de banda de la banda base, que es b. Ahora vamos a ver otro sistema, que es el sistema de banda lateral única, donde tenemos que la envolvente compleja de la señal modulada es de este tipo, que es la transformada de Gilbert. Esto significa que está desplazada a 90 grados para poder hacer ese tipo de modulación y enviarlo. Entonces la señal no llega con esta envolvente. Y por definición la potencia de entrada pues es igual a 1 medio por el valor cuadrático medio de esa envolvente compleja. Esa es la definición para todos los sistemas de comunicaciones. Y obviamente aquí tenemos que el valor cuadrático medio de la señal y de la señal desfasada. Pero como prácticamente son las mismas señales, para la potencia estas dos son iguales. Entonces aquí me queda dos veces el valor cuadrático medio de la señal, y por eso es que vamos a obtener pues mi señal, que es igual a al cuadrado el valor cuadrático medio de m, porque este y este pues suman 2. Y la potencia de ruido, ya sabemos que el ancho de banda es igual al ancho de banda del mensaje, entonces la potencia del ruido pues es igual a nkTn medios, y va a ser igual a ktn por b. De igual manera, haciendo la relación señal a ruido de la entrada, pues ya tenemos nuestra potencia de la señal, la potencia del ruido, y a la salida pues de igual manera tenemos que esa sub cxm al cuadrado de t sobre
NB sub 0, porque el ancho de banda también es el de la banda base. Y vemos acá que la figura de ruido es 1 y ahí no tenemos ningún tipo de complicaciones. Ahora, para los sistemas modulados en ángulo y el ruido para los sistemas angulares, vamos a hablar en el demodulador de fase o PM, en el cual ya hemos hablado que el ruido que afecta es el de cuadratura, que es este, y se evalúa a la entrada del demodulador, dándome pues nuevamente el rendimiento del sistema. Y para la entrada sí tenemos algo, es fundamental, que para ambos es el mismo tipo de relación señal-ruido a la entrada, donde la señal modulada pues es igual a A sub C más N sub C por E a la W C de T más teta S más teta N. No se les olvide que este ruido ya nosotros lo aproximamos a A sub C todo esto. ¿Por qué lo aproximamos acá? Pues porque este es muy pequeño con referente a este, pero además este ruido en amplitud no hace mucho efecto en los sistemas modulados PM o FM, pues dado que con un elemento que se llama limitador podremos pues ajustar este ruido y llevarlo casi a cero. Entonces por eso mi envolvente compleja, en general esta es la señal de interés. Pero como ya sabemos cuál es la potencia de esta señal y cuál es el ruido, más adelante lo expresaremos. Entonces aquí lo interesante es que esta señal, esta envolvente compleja, lo que debemos de extraer es esta información que está acá, o sea, el ángulo. Entonces aquí a la salida del demodulador pues ya sabemos que esa extracción ya la definimos anteriormente, que era igual a teta S más NQ, que es el ruido en cuadratura, sobre A sub C. Donde pues este K pues simplemente es la información, mire, más el ruido. Como este ruido también tiene un comportamiento gaussiano, pues por eso nosotros podemos definir que la relación señal-ruido a la salida pues simplemente va a ser igual a A sub C al cuadrado, mire, la señal de P por M al cuadrado, sobre 2 veces el ancho de banda de la señal banda base, que eso es lo que siempre hemos definido ahí cuando tenemos ya la señal a la salida de los receptores. Y vamos a hacer aquí un análisis del ruido tanto a la entrada como a la salida, que también funciona para todos los demás sistemas. Nosotros vemos aquí que tenemos aquí una frecuencia portadora F sub C. El filtro, como habíamos comentado, lo catalogamos como un filtro ideal, y lo que hace es pues filtrar tanto la señal como el ruido. Y entonces para cuestiones de análisis de ruido, pues fíjese que esta área pues es la que contiene el ruido, porque ya está filtrado. Y como esta es la densidad espectral de potencia, si nosotros logramos procesar o multiplicar tanto la señal que entra a través del filtro, pues aquí me quedaría que el ruido sería este, y la máxima amplitud de la señal pues sería eta medios. Por eso es que fíjense que la potencia del ruido pues es igual a una integral de la densidad espectral de F por dF. Pero como esto es un área bajo la curva, pues simplemente es base por la altura. La base es BT y la altura es eta medios. Pero está 2 veces, mire, entonces son 2, por eso es que obtengo este valor. Y a la salida del demodulador, fíjense que aquí tengo mi ancho de banda desde menos B hasta B, y como la densidad espectral de potencia ya está la señal demodulada, entonces este es mi ancho de banda equivalente de ruido. Entonces por eso esta altura es K al cuadrado por A sub C al cuadrado N sub 0.
y obtengo la potencia del ruido a la salida. Entonces, la potencia de entrada es igual a A sub C al cuadrado medios, claro, igual, porque es una señal casi cuasi periódica. Entonces esto es muy válido, ya lo hicimos anteriormente en la teoría. Y la potencia del ruido, pues también obviamente con 2 veces el ancho de banda de la señal PM. Y la relación señal arriba la obtenemos lo siguiente. Fíjense, ojo, como generalmente los sistemas modulados son de banda ancha, hay una ley o una convención de que el ancho de banda equivalente se puede aproximar a 2 veces el índice de modulación más 1 por el ancho de banda de la información. A esto se le llama el ancho de banda de Carson. Mire. Entonces, cuando son señales donde el índice de modulación es un poco mayor que 1, pues entonces ya podremos utilizar esta expresión y no tendremos que hacer todo el procesamiento del espectro para poder evaluar pues claramente cómo es el ancho de banda de esa señal modulada. Entonces por eso es AC al cuadrado medios sobre 2m más 1b, que me da 4n sub 0 mp más 1 por b. Entonces aquí tenemos la relación señal a ruido de entrada. Ahora, la figura de ruido, pues igual es la misma definición, simplemente vamos a hacer un cambio de aquí de argumentos o de parámetros, donde sabemos que el índice de modulación es igual a dp por a sub m, que es el índice de modulación de PM. Entonces ahora pues simplemente reemplazamos acá, lo cambiamos para dejarlo en función de el índice de modulación. Entonces dp es igual a m sobre a sub m, y por eso acá pues vamos a tener pues algún tipo de estas expresiones, y entonces por eso aquí tenemos m al cuadrado promedio sobre a al cuadrado. Entonces simplemente eso es cambiar esta expresión, y 2 índice de modulación al cuadrado por el índice de modulación más 1. Entonces fíjense que la figura de ruido acá pues ya depende mucho es del índice de modulación. Y en referencia a la banda base pues simplemente cambiamos el valor, ya no va a ser a la entrada 2 veces, a la salida perdón 2 veces, sino va a ser una vez, y entonces por eso tenemos ese valor. Ahora para FM, de igual manera, la entrada ya hemos hablado que es igual que el de PM, y para la salida con el detector dependiente se tiene que, pues esta es la expresión general, pero fíjense, como hay que colocar un detector dependiente y un detector dependiente es un derivador, entonces fíjense que solamente va a derivar al ruido. ¿Por qué? Porque simplemente el mensaje que viene, este teta de la señal de T que viene, o sea, este que viene acá, simplemente es igual a df por la integral de m de t por dt. Entonces la derivada con la integral pues se cancelan, y por eso me queda la señal directa. Pero el ruido si no viene integrado, el ruido es ruido y el ruido entra en el canal. Previamente pues hemos hecho esto es en el transmisor. Entonces cuando nosotros queremos evaluar la densidad espectral de potencia de este ruido, pues fácilmente sabemos que una derivada se me convierte en la frecuencia en J2πf, pero como es densidad espectral pues es al cuadrado, Cas2π a al cuadrado, pues esto es la portadora, por
la densidad espectral del ruido, que es N0 medios. Y con esto pues ya comenzamos nosotros a hacer nuestro análisis, que pues va a ser igual entre el ancho de banda de la señal modulada a ambos lados por la densidad espectral por df. Entonces aquí vamos a hacer la integral, y si pues hacemos esa integral sabiendo que tenemos acá que es f al cuadrado, pues ese f al cuadrado se me convierte en f al cubo, y entonces pues, reemplazándolo por los anchos de banda, pues por eso voy a obtener el ancho de banda al cubo, 2 veces k al cuadrado sobre 3a sub c al cuadrado eta b t al cuadrado. Igualmente, este ancho de banda es el ancho de banda de la señal banda base, y por lo tanto la potencia de la señal pues ya sabemos que es k al cuadrado de f al cuadrado sobre 2pi al cuadrado por el valor cuadrático medio de m. Entonces fíjense que aquí lo interesante de esto, esta densidad espectral de potencia está aquí al cuadrado, mire, tiene un f al cuadrado. Por eso cuando graficamos la densidad espectral de potencia de ruido, me genera esta señal o esta forma. Y como ya en banda base está limitada desde b, desde menos b hasta b, fíjense que lo que tenemos acá ahora es esta pequeña porción de ruido. Por eso es que el ruido en FM es muy pequeño, porque fíjese que por el proceso de derivación y por el proceso de integración que hacemos ya a la señal, a la densidad, pues esto es muy pequeño y el ruido en FM es muy pequeño. Por eso las estaciones de FM casi no tienen ruido. Entonces por eso el sonido o las señales de audio de FM pues son muy apreciadas. Entonces por eso el ruido es muy pequeño. Entonces aquí tenemos nuestro sistema nuevamente. Aquí tenemos el canal, el preselector que me entrega acá la señal y me la coloca con una amplitud de A sub C. Con una amplitud de A sub C. El detector de pendiente que me derive, el detector de envolvente que me extrae la información ya de la amplitud, y obtenemos la señal MDT. Entonces con esto pues ya tenemos pues la relación señal a ruido tanto a la entrada como a la salida, y entonces pues ya sabemos que a la entrada pues es K df 2pi al cuadrado m promedio al cuadrado t dividido en el ruido. Y como ya tenemos esto, pues la figura de ruido pues es la relación señal a ruido de esto que tenemos acá sobre lo que evaluamos en la anterior slice, y obtenemos que la figura de ruido de un modulador FM es igual a m de t al cuadrado sobre am promedio, o sea, por 6m al cuadrado del índice de modulación más 1. Entonces esta es la expresión para poder evaluar la figura de ruido en un demodulador FM. ¿De qué depende? Solamente del índice de modulación. Entonces hay que tenerlo presente, y por supuesto de la señal de información, cuál es la potencia con que llega esa señal dividida sobre AM, que es la amplitud de la misma señal. O sea, esto pareciera que fuera una amplitud unitaria si este ya viene ahí con su AM, seno o coseno o una suma de sus amplitudes. Vamos a hacer un ejemplo. Se requiere extraer información de un canal AM. ¿Eso qué significa? Pues aquí lo mismo. Llega la señal, pero viene aquí contaminada con ruido. Y aquí viene la señal YAM. Trae una portadora de 1.4 MHz. Como ustedes se dieron cuenta, puede que nos sirva o no nos sirva, simplemente es información que se da, el cual contiene una envolvente compleja. Fíjense que esto sí es importante. La envolvente compleja con la que llega la señal es 0.001, factor de 1 más 0,8 seno de 50 punto por 10 a la 3t.
¿Eso qué significa? Pues que el índice de modulación siempre se va a conservar. Esta expresión siempre se va a conservar. La que siempre va a cambiar es la A sub C. Entonces esta es la que me da, pues, si la potencia pues aumenta o disminuye. Y el preselector tiene una ganancia de 13 dB. Y el filtro deja pasar la señal al demodulador. Pues como no nos dice nada, pues vamos a suponer que es ideal. Evaluar la relación señal a ruido a la entrada del demodulador y la figura de ruido a la temperatura ambiente. Entonces vamos a mirar el procedimiento. El filtro debe tener un ancho de banda mínimo a la entrada de 2 veces el ancho de banda del mensaje. Y esa es la definición. Donde el ancho de banda del mensaje, pues aquí lo tenemos, ¿verdad? Ya sabemos que esta es la señal de información, o la frecuencia de la señal de información, que es igual a 2 Wm sobre 2pi, y equivale a 8 kHz. Y la temperatura ambiente también la suponemos, como no nos dicen, la tomamos de 293. Y evaluamos que la potencia de la señal es igual a c al cuadrado medios 1 más x al cuadrado de t. Entonces simplemente reemplazamos y miramos que la potencia con que llega la señal es 0,66 microvatios. Dado en parte logarítmica es menos 31.8 dBm. Y la potencia del ruido a la entrada, y la potencia de ruido de la señal, pues es igual, pues la ganancia que me da el preselector y la señal, y entonces tenemos que es de 18.8 dBm. Ahora encontramos la potencia a la entrada, ya sabemos que es la ganancia, ya tenemos la ganancia por la constante de Boltzmann, por la temperatura de ruido, sobre 2 por 2 veces el ancho de banda del mensaje, y tenemos que la ganancia es 20, la constante de Boltzmann, la temperatura ambiente, 2 veces el ancho de banda, y es igual a menos 81.9 dBm. Y la relación señal a ruido, pues simplemente en forma logarítmica, que en dB es igual a la potencia de la señal menos la potencia del ruido en dB. Bueno, vamos a colocar aquí en dBm, pero pues si uno lo escribe en dB, eso significa pues que es una potencia y puede darse en dB vatios, en dBm, en dBk. Entonces es igual a 18, mirenlo acá, lo vimos anteriormente, menos 18.8 dBm, menos la potencia del ruido, que es menos 81.9, y me da 63.1 dB. De igual manera, esto significa que la señal de información está 63.1 dB por encima de la señal de ruido. Y la figura de ruido, pues tenemos que es igual a, reemplazando, sabiendo que el índice de modulación es de 0,8, tenemos que es 0,24. Entonces aquí les proponemos unos ejercicios que deben de hacer para fortalecer estos conceptos. Y con esto terminamos lo del ruido en comunicaciones. Que tengan un buen día.